Entonces, bien, vamos a orar para iniciar la clase del día de hoy. Y en esta ocasión me gustaría, por favor, hermana Herminia, si pudiese orar para iniciar la clase. Hermana Herminia. Amén. Buenas noches, hermana. Buenas, hermana. Gracias, Señor, en esta noche. Pedirte tu bendición y tu sabiduría, Padre Celestial, y también derrames eh, mucha sabiduría en nuestros corazones para poder entender esta materia que estamos llevando. Y agradecida, Señor Dios, en esta noche. De esta manera empezamos. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Entonces, denme un segundo, comparto pantalla. Amén. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el tema número 2, ¿no? El día de ayer nos quedamos en el tema número 1, donde estábamos hablando acerca de la soteriología y la expiación en la soteriología. El día de hoy vamos a estar viendo ya lo que es la regeneración y la nueva vida en Cristo. No se olviden que también vamos a estar usando la Biblia, entonces, en cuanto usted su alcance, ¿no? La Biblia, usted ahí la trae para que podamos iniciar. Entonces, me voy a poner aquí a un ladito para que ustedes me puedan ver igual. No, porque creo que no me pueden ver. Entonces, amén. Bien. Entonces, hablando sobre la regeneración, ¿no? Dentro de lo que es la soteriología, la regeneración ocupa un lugar central como un concepto que destaca la transformación espiritual del individuo mediante la obra del Espíritu Santo. Este análisis en sí se va a enfocar en la regeneración y su conexión intrínseca con la nueva vida en Cristo, desde obviamente la perspectiva de nosotros como cristianos. Entonces, la regeneración no es solo un evento único, ¿no? Sino que viene a ser un proceso continuo que define la experiencia cristiana, influyendo en la vida cotidiana y en la santificación del creyente. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de esto en lo que es ya la naturaleza de la regeneración. En sí, desde la perspectiva cristiana, la regeneración se entiende como un acto soberano de Dios, mediante el cual el Espíritu Santo es quien concede una vida nueva, espiritual, al individuo que ha decidido creer en Jesucristo. Entonces, este cambio radical que hay implica la renovación interna del corazón y también de la mente, resultando así en una nueva orientación hacia Dios y una disposición de obedecer su voluntad. Y esto creo que es algo por lo que hemos pasado todos, ¿no? Todos hemos tenido esta experiencia de la regeneración, donde de alguna forma, cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, nuestro cambio radical implicó esta renovación interna tanto de nuestros corazones como de nuestras mentes, donde nosotros ahora teníamos ya como eso de querer obedecer su palabra, querer obedecer y hacer más la voluntad del Señor, de querer hacer totalmente lo que Dios quería que nosotros quisiéramos, de obedecerle totalmente a Él. Entonces, las escrituras en esta parte respaldan como tal este concepto de la regeneración con pasajes como Juan capítulo 3, verso 3, y para eso nos vamos a ir a nuestra Biblia. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, sáquela y vamos a Juan capítulo 3, verso 3. Amén, hermana. ¿Puedo Amén. leer? Amén.
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, en esta parte, ¿no? Donde Jesús habla de nacer de nuevo. Entonces ahí lo vemos claramente como leía el hermano teléfono, ¿no? Decía, respondió Jesús, dice aquí, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, sí o sí, tenemos que tener una naturaleza regenerada, ¿no? Y es por eso que entra aquí lo que es la regeneración en la nueva vida en Cristo, que es el concepto que nosotros estamos viendo ahorita, donde también podemos ver algo que respalda esto de la regeneración, es en Tito capítulo 3, verso 5. Entonces también ahí en su Biblia vayan buscando Tito capítulo 3, verso 5. Si lo tiene, dígame y puede hacer su participación. Tito, verso 3, perdón, capítulo 3, verso 5. ¿Alguien lo tiene? ¿O alguien lo encontró? Ya, entonces lo leo yo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, aquí claramente ya vemos, ¿no?, que se habla de la regeneración mediante el Espíritu Santo. Sabemos que cuando nosotros tenemos ese deseo del querer y el hacer, no viene necesariamente de nosotros, sino que viene de parte del Espíritu Santo. Él es el que pone en nuestro corazón y en nuestra mente la voluntad, tanto el querer como el hacer. Entonces, no es algo que venga de nosotros como tal, y es por eso que Tito, capítulo 3, verso 5, respalda justamente esta naturaleza de la regeneración, que nos habla de que nosotros venimos con una renovación interna tanto del corazón como de la mente, resultando así en una nueva orientación hacia Dios y el poder poner nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el querer obedecer la palabra del Señor. Entonces, si hasta aquí ha quedado claro un poquito de la naturaleza de la regeneración, ya saben que al final de cada tema les abro el espacio para que ustedes puedan hacerme alguna pregunta. Amén. Entonces, vamos ahora con lo que es la relación entre la fe y la regeneración. Desde una perspectiva cristiana evangélica, la regeneración está intrínsecamente ligada a la fe en Jesucristo. Es decir, la fe es el medio por el cual el individuo o la persona experimenta la regeneración, siendo un don de Dios que precede y activa la obra transformadora del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo podemos encontrar eso en la Biblia? Abra su Biblia y me van a leer Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, en esta parte, ¿no? Dice, por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, aquí es donde vemos esa relación entre la fe y la regeneración. Luego dice aquí, verso 8, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, justamente como lo decía hace un momento, que esto viene siendo un don de Dios que precede y activa la obra transformadora del Espíritu Santo.
y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en esta parte vemos cómo se destaca la naturaleza graciosa, ¿no?, de la salvación por medio de la fe, dando como un énfasis o subrayando de que es un regalo divino que evita cualquier tipo de mérito humano. Entonces, esto no es para que ningún ser humano se gloríe, no es para que ningún ser humano diga, uy, sí, por medio de mis obras ahora voy a ser salvo. Sabemos que nadie se salva por ser buena persona, nadie se salva por solo hacer obras, sino que también tiene que haber una regeneración en el corazón y en la mente, es decir, un nuevo nacimiento. Entonces, la regeneración entonces es vista como el resultado de la fe respondida por la acción soberana de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta relación entre la fe y la regeneración, podemos nosotros usar como versículo clave Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, destacando, ¿no?, que esto es un don de Dios, un don de Dios que precede y activa esa obra transformadora. Entonces, por eso es que vienen muy ligadas, que es como justamente les decía aquí al inicio, ¿no? Está intrínsecamente ligada a la fe en Jesucristo. Y luego tenemos ahí como tercer punto la regeneración y la vida diaria en sí, la vida diaria, que es la que nosotros vivimos diariamente. Entonces, la regeneración en sí no es simplemente un evento que viene a estar aislado en la vida del creyente, ¿no?, sino que tiene ciertas implicaciones profundas en su día a día. Desde la perspectiva, obviamente, cristiana, la nueva vida en Cristo se manifiesta en la transformación moral y ética del creyente, influenciando sus decisiones, actitudes y relaciones. Hasta el día de hoy, nosotros podemos ver en la iglesia personas que no han sido regeneradas, personas que llevan a veces 20 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, y no han vivido una regeneración que haya tenido esa relación o dado cavidad a la obra del Espíritu Santo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le ve esa transformación moral, no se le ve la transformación ética, no se le ve esa influencia en sus decisiones, en sus actitudes y relaciones. Y esto es claro porque aún hay cristianos que no son capaces ni siquiera de preguntar cuándo van a tomar una decisión a Dios, ¿no? Entonces simplemente deciden desde su intelecto, deciden desde su inteligencia, deciden desde su voluntad, sin preguntar a quién nos debemos, porque dice la palabra, ¿no?, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en el momento de que nosotros tenemos claro el hecho de que no vivimos ya nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros y que por medio de la fe en Jesucristo es que se manifiesta esta transformación, es cuando nuestra vida comienza a cambiar. Y es cuando nosotros vemos a hermanos recién llegados en la fe a veces y vemos que ellos se han regenerado o han tenido esa regeneración que de alguna forma ha venido a transformar todo en su vida. De alguna forma ha venido a hacer cambios éticos, cambios morales, cambios en las decisiones que toman, en las actitudes que toman, en las relaciones que deciden tomar, dejando quizás algunas relaciones. Y me ha tocado ver que por medio de esta regeneración, cuando las personas realmente dejan que Dios actúe en la regeneración, me ha tocado ver nuevos en la fe de 1, 2 años, ya más crecido que alguien que lleva 10 años en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se encuentra en el hecho de quién dejó que la obra del Espíritu Santo regenerara ese corazón, regenerara esa mente. Entonces, es muy claro. La misma Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a conocer a una persona regenerada, tanto en su vida diaria como en su fe? Justamente con estos puntos claves, ¿no? Si usted ve que una persona, sabemos que todos somos seres humanos y que todos podemos fallar, que todos no somos perfectos, que podemos tener errores, pero hay cosas que
que nos hacen diferente a los demás. Y eso se ve reflejado en nuestras decisiones, las decisiones que tomamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Se ve reflejado también en nuestras actitudes con los demás, con nuestra familia, con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Se ve transformado en las relaciones que tenemos, con quienes nos juntamos, a quienes le hablamos de Jesús, o sea, todo. Afecta todo nuestro entorno. La regeneración es algo que se ve y a veces ni siquiera uno necesita decir algo para que para que la gente pueda ver que uno ha sido regenerado. A veces simplemente con la vivencia que uno tiene, con cómo uno se comporta éticamente, moralmente, la gente nos mira y dice, hay algo diferente en esta persona. Y a veces me ha pasado que se me han acercado y me han dicho, tenés algo diferente, yo quiero eso diferente que tenés. ¿Qué es eso diferente? ¿No? Entonces, hay algunos que de plano simplemente miran y dicen, vos sos cristiana, ¿no? O usted es cristiano. Entonces, eso es lo que logra una verdadera regeneración, que podamos nosotros ser luz, como dice la palabra, que nosotros podamos ser esa luz que brilla en medio de tanta oscuridad, esa luz de esperanza o de brindar esperanza para los demás por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a leer lo que es Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Abran su Biblia en Amén. Gálatas. Amén. Amén, hermano. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. 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 Y es muy cierto, ¿no? Aquí en esta parte de Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 y 23, justamente lo que le decía. Un árbol se conoce por su fruto y nosotros tenemos aquí los frutos del Espíritu, ¿no? Donde está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y si bien a nosotros que estamos en ese proceso de querer cada día perfeccionarnos más a semejanza de Cristo, de tener las actitudes que Cristo tuvo, las actitudes que Él nos dejó en la palabra de cómo actuó Él con la gente, si bien a nosotros nos falta perfeccionar uno que otro, hay personas dentro de la iglesia que no tienen ni uno de estos frutos, ¿no? Vemos una persona impaciente, desamorada, con falta de empatía, sin gozo, sin paz, sin benignidad, sin mansedumbre, sin templanza. Entonces, y podemos reconocer a estas personas porque las vemos y es como, pucha, ¿cómo que es cristiano, no? O sea, a veces uno se hace, como cristiano, a veces uno se hace esa pregunta. Y sabemos que, yo siempre digo, la iglesia es como un hospital de enfermos, ¿no? Donde Dios está sanando enfermos, donde Dios está sanando corazones enfermos, almas enfermas, pero aquellos que llevan más años en la iglesia son a los que más se les debería demandar. ¿Por qué? Porque ya tienen más conocimiento de Dios que aquellos que llegan y tienen un mes de convertidos, una semana, un año, hasta 2 años se puede incluso considerar que es un nuevito en la fe, ¿no? Y que puede llegar a tener tropiezos. Y luego se levanta o el Señor lo levanta y lo sigue limpiando. Pero cuando ya hablamos de una persona que lleva 10, 15, 20, 30, 40 años en el ministerio y que sigue teniendo este tipo de errores donde no se ve la regeneración del Espíritu Santo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esta persona que no se está dejando regenerar por el Espíritu Santo? Entonces ahí vemos que hay algo mal, que hay una falencia y que esa falencia tiene que ser de alguna forma subsanada, ¿no? Entonces, seguimos viendo, ¿no? En Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, vemos cómo se destacaron estos frutos del Espíritu como evidencia de la regeneración, señalando que tanto el amor como la paz, la paciencia y otras virtudes son el resultado natural
de la obra transformadora de Dios en la vida de cada creyente. Entonces podemos decir que todos estos frutos son señales de que Dios está regenerando día con día nuestro corazón, nuestra mente, nos está regenerando a nosotros y está regenerando incluso a los que están a nuestro alrededor. Porque así como podemos ser luz y en medio de las tinieblas también podemos hacer o tenemos esa potestad de predicarle a otro para que ese otro también sea luz. Entonces, ahora vamos a ir viendo acerca un poco de la regeneración y lo que es la santificación continua. Y en sí, la regeneración marca lo que es el inicio de un proceso continuo, ¿no? Algo que tiene que estar sucediendo constantemente, que viene a ser la santificación en la vida de cada creyente. Entonces, la santificación viene a ser más que todo entendida como el proceso de ser transformado a imagen de Cristo, que es justamente lo que les decía hace un momento. Y esto implica la cooperación activa del creyente con la obra del Espíritu. Y para esto vamos a ir viendo lo que es Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Entonces ahí en su Biblia vaya buscando Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Si lo tiene, dice amén. Efesios 13, ¿no? Versículo 13. Amén. Capítulo 2, versos 12 y 13. 12 y 13. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Entonces vemos cómo aquí en lo que es Filipenses capítulo 12, verso 13, se destaca en sí lo que es esa responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes en poder trabajar en nuestra salvación, ¿no? Mientras que también reconoce que es Dios quien obra tanto en el querer como en el hacer. Entonces, justamente, como decíamos hace un rato, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ni es por nuestra voluntad para que nosotros no nos gloriemos. Y aún aquí en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, la misma Biblia nos deja claro, ¿no? En el versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿es por qué? Por la buena voluntad de Dios que nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Es por la buena voluntad de Dios que nosotros estamos produciendo frutos. Es por la buena voluntad de Dios en nuestra vida que nosotros estamos con paz. Es por la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún así Cristo murió por nosotros para que podamos tener por medio de esa muerte una regeneración, pero es el deber de nosotros poder trabajar en la santificación continua, cuidando esa salvación que nos fue dada. Entonces, aquí justamente, ¿no? En lo que es Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, se nos destaca esta responsabilidad como creyentes, de que nosotros trabajemos en la salvación, en nuestra salvación, porque sabemos que la salvación es individual. Yo, por ejemplo, no puedo estarme santificando para que, por ejemplo, la hermana Herminia se salve. O no puedo estarme yo santificando para que el hermano Teléforo se salve. Entonces, tanto el hermano Teléforo, la hermana Herminia, la hermana Marianela, todos y tanto yo también estamos trabajando cada uno individualmente para poder cuidar esa salvación tan preciada que se nos es dada por gracia, ¿no? Por un regalo no merecido. Entonces, algo que no merecemos, pero aún así a Dios le plació dárnoslo por amor a nosotros. Y bien aquí vemos que la regeneración
Por lo tanto, impulsa que nosotros como creyentes sigamos creciendo en conformidad con la imagen de Cristo, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta es poder llegar a ser más como Jesús cada día. Y una pregunta que yo siempre me hago, por ejemplo, cuando estoy en situaciones de conflicto, es ¿qué es lo que haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué es lo que haría Jesús si Él estuviera hoy en este tiempo con esta misma situación? De esa forma, con esa pregunta, preguntándomela yo en cada conflicto, logro tener, como se dice, o llevar a que mi cerebro piense más en qué es lo que haría Jesús según lo que he leído en su palabra. Entonces, no podemos saber qué es lo que haría Jesús si nosotros no hemos leído su palabra, ¿no? Entonces, he oído que muchos, por ejemplo, cristianos ahí en la iglesia, hermanos, dicen, no, o sea, Jesús solamente era una buena persona, ¿no? Entonces, si Jesús era una buena persona, yo con buenos actos, entre comillas, puedo ser más como Jesús. Si bien sí, pero Jesús, más que ser una buena persona, fue Dios, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, tenemos que lograr esa santificación que Él tuvo cuando estuvo en la tierra. Tenemos que lograr ser más como Él, comportarnos más como Él. Y hay cosas que no solamente vamos a saber por conocimiento general de que una buena persona hace esto, una buena persona hace esto. Hay cosas, actitudes, actos que Jesús nos dejó ejemplo de cómo actuar en situaciones de adversidad, y eso nosotros lo encontramos en todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Tanto en Mateo, en Marco, Lucas, Juan, nosotros podemos encontrar evidencia de actitudes que Jesús tuvo en cada situación. Entonces, y es esa regeneración que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya transformando en nuestros corazones, que vaya renovando en nuestra mente para poder ser más a imagen de Cristo a lo largo de nuestra vida. Porque sabemos que estamos de paso en esta vida. Y esta vida, en el momento que nosotros le dijimos sí a Jesús, renunciamos a ser nosotros mismos. Entonces ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a aquel que nos salvó, a aquel que nosotros en algún momento le dijimos, sí, te acepto, reconozco que eres mi Señor, reconozco que eres mi Salvador. Entonces, en el momento que nosotros dijimos eso, en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como único dueño y Señor de nuestras vidas, es cuando nosotros renunciamos a nuestro antiguo yo, a nuestro antiguo hombre, para permitir que sea la obra redentora de Jesús, la obra transformadora del Espíritu Santo, haciendo de nosotros como líderes, como ministros, personas más semejantes a Jesús. Personas que buscan de Dios, que leen su palabra, personas que siguen su voluntad, a fin de que podamos ser luz en medio de tinieblas, a fin de que podamos alumbrar en medio de esta nueva generación aún que se está levantando, ¿no? Entonces, nos ha tocado un trabajo difícil, nos está tocando un trabajo difícil, sí, pero no es imposible. Aún en el tiempo de Jesús, Jesús tuvo las dificultades que tuvo de acuerdo a su contexto histórico. Hoy en día nosotros tenemos otro tipo de contexto histórico, pero no es imposible que nosotros podamos dejarnos guiar por Jesús. Y si usted quizás a veces se le olvida en medio de sus decisiones preguntarle a Dios, hay unas manillitas, ¿no?, que se mandan a hacer, o a veces alguien se los imprime, y póngase así, no sé, en su cuarto un letrerito que diga qué es lo que haría Jesús. Si a usted le dicen, no sé, saben ustedes que todo tenemos que ponerlo en conocimiento del Señor. No sé, nos quieren regalar un terreno, preguntarle al Señor, Señor, ¿será que ese terreno va a ser de bendición? ¿Será que ese terreno no me va a traer problemas? Porque quizá el Señor no quiere, ¿no? Quizás el Señor le responde, no lo acepte. Y quien lo acepta quizás se lleva problemas legales. Entonces, todo nuestra vida, nuestro accionar, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar sujeto bajo la voluntad de Dios. Es un ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
ya no se hace mi voluntad, se hace la voluntad de Dios. Es un renuncio a ser quien soy para que seas tú haciendo de mí una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, dentro de lo que son ya las conclusiones, vemos que la regeneración no es simplemente un aspecto teórico de la soteriología, sino que viene a ser como una realidad viva que impacta la experiencia diaria. Es una experiencia diaria y es la trayectoria espiritual de nosotros como creyentes. Porque, por ejemplo, todos los que hoy estamos aquí no somos aquella misma persona que llegó a la iglesia, ¿no? El primer día, si usted me dice, yo soy la misma persona que llegó el primer día a la iglesia, yo no creo que sea así, ¿no? Porque una persona que recién llega a la iglesia tiene que tomar una decisión, si crecer espiritualmente o estancarse. Y hay personas que se estancan y luego se van. Pero si usted decidió poder estudiar en el seminario, es porque usted quiere alimentarse más de la palabra, usted quiere saber más de la palabra, quiere que el Señor siga transformando su vida y haciendo de su vida un vaso útil, un instrumento que pueda ser usado para otras personas, para llenar otras vasijas, para llenar otros vasos. Entonces, como futuros ustedes maestros ya de teología, aunque ya lo son algunos ya ministros, ustedes son responsables de llenar cada vasija con cosas, o más bien con palabra pura, ¿no? Con enseñanza pura. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Y si Dios nos ha puesto esta carga pesada de que nosotros podamos ir y enseñar y que podamos predicar la palabra viéndolo ya desde el punto de vista bíblico, desde la esencia bíblica, sin predicar algo que nosotros creemos o algo que nosotros pensamos, sino algo que es analizado a la luz de la palabra, usando las herramientas correctas que se necesitan, entonces usted es responsable de eso y Dios le va a demandar esa responsabilidad, ¿no? El día que usted parta a la presencia del Señor o cuando estemos allá arriba, el Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con la responsabilidad que te di o con esa inquietud que te di de que estudies mi palabra para que enseñes a otro? ¿Enseñaste o solamente te quedaste comiendo, ¿no? O recibiendo y llenándote sin dar nada a cambio. Entonces, son preguntas que tenemos que irnos haciendo porque nosotros como ministros se nos es dado más y más se nos va a demandar. Y más como maestros también, porque quizás aquí estamos variados, ¿no? Algunos pueden ser pastores, otros pueden ser líderes, otros pueden ser diáconos, aún hasta ujieres. Entonces, Dios no hace excepción de personas y todos somos importantes dentro de la obra del Señor. Y Dios puede usar, dice su palabra, que hasta una roca, porque ninguno de nosotros somos indispensables. Entonces, nosotros somos pasajeros, vamos a pasar, somos vanidad en este mundo. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida para reflejar a Jesús? Entonces, de esto es lo que nos habla la regeneración. Y esta regeneración proporciona una base sólida para la comprensión de nosotros como cristianos de la nueva vida en Cristo, ¿no? Y ofrece esperanza, ofrece transformación y un continuo llamado a la santidad, de que nos guardemos y que cuidemos esa salvación tan preciada que el Señor nos ha dado. Y este tema enraizado en las Escrituras como tal, nos invita a nosotros como creyentes a que reflexionemos sobre la profunda obra de Dios en nuestras vidas y a comprometernos con el proceso constante de lo que es la santificación, ¿no? De la santificación que la regeneración en sí desencadena. Entonces, este tema de la regeneración y de la nueva vida en Cristo es un tema bonito, es un tema que si usted lo estudia un poquito más, se va a dar cuenta aún de muchas otras cosas que vienen enraizadas, ¿no? En lo que es la regeneración. Y no se olvide que justamente como les decía ayer, si usted desea estudiar el tema número 2 para poder dar su exposición, lo puede hacer. Entonces ahí usted lo tiene el tema y ya usted tendría que investigar un poquito más
y poder hacer ya sea su diapositiva o su cartulina para exponerlo. Entonces eso ya lo dejo a criterio de usted y usted encuentra la actividad, nuevamente les digo, en la guía didáctica. Entonces si no tiene la guía didáctica, se la pide al pastor Douglas. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de la regeneración? Bien, si hasta aquí no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, vamos a irnos acerca al tema 3, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito más porque se vienen las exposiciones después, entonces necesitamos dejar un poquito de espacio. Bien, en el tema número 3 vamos a ir hablando acerca de lo que es la justificación por fe y obras en la soteriología. Entonces, vemos cómo la justificación, entendida como el acto divino mediante el cual declara al pecador como justo a través de la fe en Jesucristo, es un pilar central, ¿no? Dentro de lo que es la soteriología. Y este análisis se va a adentrar en la complejidad de la relación entre la fe y las obras desde la perspectiva cristiana, explorando cómo estos elementos se entrelazan en la comprensión del proceso de justificación. Entonces, ¿por qué hice un énfasis de la soteriología en lo que nosotros estamos, ¿no? Cristianos evangélicos? Porque si yo les hubiera hecho un tema general, amén, se cortó un momentín. A ver, denme un segundo, ahorita les comparto la pantalla. Entonces, vamos a ir hablando acerca de lo que es la justificación por fe y obras en lo que ya es la soteriología. Les decía hace un momento, ¿por qué es que yo les estoy dando un énfasis más que todo en lo que es la soteriología cristiana? Porque si nosotros estudiamos un poco más acerca de lo que es la soteriología católica, nos vamos a encontrar con una que otra cosilla por ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrarnos también con el purgatorio, que ellos tienen ciertas formas ahí o prácticas de poder hacer que un alma sea salva, ¿no? Entonces es un tema un poquito más diferente a lo que nosotros hoy en día creemos. Y es por eso que le he dado un énfasis a la soteriología en lo que es la soteriología cristiana. Entonces, bien, vemos entonces cómo viene a ser la justificación un pilar central, ¿no? Y este análisis, como les dije hace un momento, se va a adentrar más que todo en la complejidad de la relación entre la fe y las obras desde la perspectiva cristiana, explorando más que todo cómo estos elementos se van entrelazando entre sí en la comprensión del proceso de justificación. Y vamos a ir viendo primeramente lo que es la justificación por fe. Entonces, bien, en sí, desde nuestra perspectiva como cristianos, la justificación por fe se basa más que todo en la enseñanza bíblica de que la salvación es un regalo de Dios.
recibido únicamente a través de la fe en Jesucristo como Salvador, que era justamente lo que les decía hace un momento cuando hablábamos de la regeneración, ¿no? Y para esto vamos a leer lo que es Romanos capítulo 3, verso 28. Entonces, si lo tiene, diga amén y lo lee. Amén. Amén, léalo, hermano. Amén. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por el fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Entonces dice aquí, ¿no? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a ver Gálatas, capítulo 2, verso 16. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 16. Si lo tiene, igual dice amén y lo lee. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Amén. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén. Entonces, justamente era lo que le decía, ¿no? Que la justificación, o más bien la justificación por fe en sí, se basa en la enseñanza bíblica, como les decía, que la salvación o el estudio la soteriología, que viene a ser el estudio de la salvación, en sí, la salvación viene a ser como un regalo de Dios, ¿no? Solamente recibido a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Y es justamente lo que nos decía aquí la hermana mientras leía, ¿no? Dice, sabiendo, ¿no? Teniendo nosotros el conocimiento de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo que es Romanos capítulo 3, verso 28 y Gálatas capítulo 2, verso 16, nos resaltan en sí lo que es la importancia de la fe como el medio por el cual el individuo es declarado justo delante de Dios. Entonces, vuelvo y repito, resaltan la importancia de cómo la fe, ¿no? La fe como el medio por el cual nosotros como individuos, nosotros como personas, somos declarados justos delante de Dios. Entonces, es la importancia de esa fe. Ahora, la justificación por fe, dentro de lo que es la soteriología, nos subraya esa idea de que la aceptación divina no se gana por méritos, ¿no? No se gana por nuestros méritos humanos, sino que viene a ser otorgada gratuitamente, viene a ser otorgada por gracia a aquellos que confían en la obra redentora de Cristo. Entonces, les decía hace un momento, de gracia recibimos, damos de gracia. ¿Por qué? Porque es un regalo no merecido. La salvación es gratuita para todos. Entonces, justamente eso es lo que nos habla la justificación por fe, que hemos sido justificados, ¿no? Por medio de Cristo. Y esto se otorga a todos. Obviamente, todos los que confían en la obra redentora de Cristo. Entonces, bien, vamos a ver ahora, vamos a ver si nos da tiempo, nos da tiempo. El papel de las obras en la vida del creyente. Aunque la justificación por fe viene a ser más que todo un concepto central en la soteriología, el papel de las obras también en la vida del creyente es fundamental, porque la fe salvadora
desde esta perspectiva, se manifiesta en obras que son frutos de la transformación interna operada por el Espíritu Santo, que es justamente lo que les decía hace un momento cuando hablábamos de la regeneración. Entonces hay una transformación, una renovación del corazón y de la mente, ¿no? Ahora, el papel de las obras dentro de la vida de un creyente es importante. Si bien todo es gratuito, ¿no? Para aquellos que confían en la obra redentora de Cristo y es por la fe que nosotros llegamos a tener en Jesucristo es prácticamente el papel viene a ser fundamental, ¿no? Viene a ser un papel fundamental en la vida de nosotros como creyentes, porque todo lo que nosotros hemos creído, todo el amor que el Señor ha puesto en nosotros, se va a manifestar. Entonces, de lo que hay en el corazón, dice que también habla la boca, habla nuestras acciones. Entonces, todo lo que el Señor va transformando en nuestros corazones, todo lo que el Señor va regenerando en nuestra mente, todo lo que el Señor va poniendo en nuestros corazones, va poniendo ese querer, ese hacer, se manifiesta por medio de obras. Entonces, por amor a Jesús, nosotros diezmamos. Por amor a la obra, diezmamos. Entonces, el diezmo para mí, más que una obligación, es un acto de amor. Es un acto de decir, Dios me dio y yo le voy a dar por amor a la obra. Entonces, todo lo que nosotros vamos siendo día a día es por amor a la obra de Jesucristo, es por la fe, porque le hemos creído y hemos creído también de que si Jesús fue 100% Dios, 100% hombre y tuvo buenas obras, ¿por qué nosotros no podríamos tener obras similares a las de Él? ¿No? Entonces, si bien somos pecadores y todo, pero cuando la obra de Jesucristo hace el trabajo en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo hace ese trabajo, todo se va a manifestar con acciones. Entonces, y para esto vamos a leer, para que no vean que es un invento mío, vamos a leer Santiago, capítulo 2, verso 17. Y si alguien lo tiene, lo va leyendo. Amén. Santiago, capítulo 2, verso 17. Amén. 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 Así también la fe, si no tiene obras, esta es completamente muerta. Amén. Entonces, justamente lo que les decía, ¿no? Aquí, como leíamos en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque ¿por qué algo tan bueno, algo que ha regenerado nuestro corazón, que nos está poniendo frutos en nuestra vida, no daría frutos? Entonces es como ilógico, ¿no? No tendría lógica. Entonces, si tenemos frutos en nuestra vida, si al momento de que Dios comienza a regenerar nuestros corazones, Él comienza a trabajar en nuestras vidas, los frutos que vimos dentro de la regeneración se van activando. El amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la mansedumbre. Entonces, todos esos frutos se van manifestando en nuestras vidas. Ya no nos comportamos como personas amargadas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor está en nuestro corazón. Porque el gozo del Señor, por medio de la fe en Jesucristo, donde nosotros le creímos, comienza a hacer esa obra regeneradora y comenzamos con esa justificación, ¿no? La justificación por fe, donde la obra no nos va a hacer salvo, pero la fe que tuvimos va a manifestar obras por medio de nuestras vidas. Entonces, y es a esto a lo que se refieren sí todos estos versículos. A veces los sentimos como muy chipados, o a veces decimos, pero ¿por qué por obras? Si dice que no va a ser por obras, pero aquí dice que sí va a ser, entonces es como que un poco, como si estuviera un poco chipado, ¿no? Pero no es en sí eso, sino es que muchas veces no lo hemos logrado entender de esta forma. Ahí, cuando hablamos de la regeneración, dejamos que el Espíritu Santo
entre en nuestras vidas, haga esa obra regeneradora en nuestra mente, en nuestro corazón. En ese momento le creemos a Jesucristo, tenemos ya esa fe. Ahora, por medio de la fe se manifiestan las obras. ¿Por qué? Porque por medio de esa fe o por medio de la regeneración, el Espíritu Santo va haciendo un trabajo transformador. Entonces, es ahí donde ya entra a encajar todos los versículos que hemos leído, ¿no? Tanto en Romanos como en Gálatas y ahora en Santiago. Estos versículos van encajando de que la fe sin obra es muerta, pero de que por obras nadie es salvo. Entonces, todo va encajando. ¿Por qué? Porque sí o sí, cuando nosotros dejamos o ya estamos siendo justificados por la fe y dejamos que esa regeneración actúe, vamos a dar frutos. Entonces, ese es el papel dentro de, o más bien el papel de las obras en la vida de un creyente. Entonces, vemos cómo en Santiago capítulo 2, verso 17, se destaca esto, ¿no? Se destaca la interconexión entre fe y obras, enfatizando que una fe genuina inevitablemente produce acciones concentradas en la vida del creyente. Entonces, si usted dice creer en Jesucristo, su vida tiene que tener obras. Su vida va a manifestar las obras que el Espíritu Santo ha ido trabajando en su vida. Por ejemplo, si antes usted no era una persona muy paciente, el Espíritu Santo a través de pruebas, de luchas, es como nos hace, ¿no? Tener más paciencia. Cuando más paciencia le pedimos al Señor es cuando peores cosas no vienen, ¿no? A veces decimos, pucha, me acuerdo cuando yo estaba novita en la fe y le decía, Señor, quiero ser paciente. Y me pasaba una cosa y me pasaba otra y me pasaba otra. Y yo decía, ¿pero por qué? Y luego me dice una hermana, ¿no le estará pidiendo, hermana, paciencia al Señor, no? Y yo, o sea, yo me quedé como, sí, le he estado pidiendo paciencia. Y me dijo, bueno, el Señor está moldeándole la paciencia, ¿no? Por medio de varias cosas. Y yo era como, es cierto. Entonces, si usted antes no era una persona muy paciente, por medio de la regeneración en Jesucristo y por medio de la fe, usted va a empezar a ser esa persona paciente. Entonces, el Espíritu Santo va a ponerle situaciones donde usted va a trabajar esa paciencia y esa paciencia se va a manifestar, por ejemplo, cuando usted esté en una venta de comida en la iglesia y esté teniendo mucha tensión encima de usted, la paciencia se va a ver manifiesta ahí, ¿no? Se va a manifestar como un fruto del Espíritu Santo y si antes los hermanos conocían que usted era una persona muy explosiva en su carácter, ahora van a decir, pucha, le tocó la misma situación, pero no reaccionó igual. Entonces hay una obra ahí, hay una regeneración en su vida. Entonces, las obras, aunque no son como tal el fundamento de la justificación, pero son evidencia visible de la autenticidad de la fe. Entonces, si no hay una evidencia visible, entonces, ¿qué tan auténtica está siendo su fe? ¿No? ¿Será que realmente está siendo una fe muy auténtica o solamente está siendo una fe de boca para afuera? Entonces, porque cuando es de aquí, todo se manifiesta, pero cuando es de acá para acá, no hay obras, ¿no? Entonces, espero que vamos a quedar hasta aquí, lo otro lo vamos a ir viendo ya en la siguiente clase, pero espero de verdad que les haya servido un poco el ver lo que es la obra regeneradora y ver la justificación por fe. Entonces, amén. Vamos a ir orando y en esta ocasión me gustaría que para cerrar, primero voy a orar yo y luego cierra la clase la hermana Marianela. Amén. Entonces vamos a ir cerrando la clase. ¿Alguien tiene, perdón, una pregunta, alguna duda que quiera hacer? Si quizás algo no le quedó muy claro y necesita aclararlo. Yo tenía una duda, pastora. Dígame, hermana. Hablaba de la palabra soteriología, creo, ¿no? Sí. No me quedó muy en claro qué significa eso. Ah, ¿ya estuvo presente el día de ayer, hermana? No, perdón.
Ya no se preocupe, hermana. Igual puede verla la clase, pero en sí, soteriología es el estudio de la salvación. Soteria viene del griego, ¿no? Soteria viene del griego que significa salvación y logos viene de estudios. Entonces, ahí es donde estamos estudiando ahorita todo lo que es el estudio de la salvación. Y luego viene lo que es la unidad 2, que es la cristología, donde vamos a estar estudiando ya lo que es el estudio de Cristo, ¿no? El estudio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que vimos ayer, eso es lo que estamos viendo ahorita, la unidad 1, que es la soteriología, el estudio de la salvación, y estamos viendo lo que es la expiación, vimos el día de ayer la expiación, hoy estamos viendo lo que es la regeneración y también la justificación. La siguiente clase nos tocaría ya un poco más del tema 3 y toda la unidad, todo el tema 4, y luego de eso entramos a lo que es la cristología. Ahora, mejor si se puede ver el video del día de ayer para que usted pueda ver al inicio de la clase, les explico lo que van a hacer en su producto. Y en ese producto usted va a saber qué es lo que tiene que hacer para su exposición, cómo es que se están evaluando las clases. Entonces, eso está al inicio, ¿no? Y pedirle quizás el texto, la guía didáctica al pastor Douglas. Él los está haciendo físico y virtual, entonces, para que usted lo pueda ver el video igual. Pero en sí, así a grandes rasgos, la soteriología es el estudio de la salvación, que es justamente lo que estamos viendo. ¿Le quedó un poquito más claro? Muchas gracias por la explicación, pastora, clarísimo. Gracias. Amén, hermana. Entonces, oro primero yo y luego cierra usted en oración, amén, dando gracias por la clase. Amén. 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 Oremos entonces. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por este momento, porque sabemos, Señor, que eres tú el que guía, Señor, toda clase, toda enseñanza, Padre, que no es palabra mía, Señor, sino que es palabra tuya. Padre, sabemos que toda palabra, Señor, no viene vacía, no viene hueca, Señor. Por eso es que venimos, Señor, delante de ti, pidiéndote que sea usted, Señor, haciendo que esta palabra sea enraizada, Señor, en nuestros corazones y dando frutos, Señor. Que podamos ser, Señor, aquello que tú quieres que seamos, Señor, que así como fuimos, Señor, regenerados por la presencia de tu Espíritu Santo, podamos también, Señor, ser personas o creyentes o hijos tuyos, Señor, que puedan dar frutos, aquellos frutos que tu Espíritu Santo ha venido trabajando en cada uno de nosotros, Señor, que podamos, Señor, manifestarlo por medio de nuestras obras, Señor, y por medio de nuestra fe en Jesucristo. Señor, si aún no tenemos, Señor, esa fe auténtica, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, sea usted, Señor, haciendo que nuestra fe sea auténtica, que nosotros podamos producir los frutos necesarios, Señor, para que, Señor, sea manifiesta tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres bueno y porque eres misericordioso. Te entrego, Señor, este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has hecho, Padre Santo, a que cada uno de nosotros, los participantes, podamos, Padre mi Dios, saber más de tu palabra, conocer más de ti, Señor mi Dios. Gracias, Padre Santo, por la vida de la pastora, por cada uno de los que estamos en la clase. Tú pones el anhelo, el querer como el hacer en nuestros pensamientos, en nuestras necesidades, Señor mi Dios, de poder buscar más de ti. Muchas gracias, Padre Santo, por todo este tiempo que tú nos estás dando. Yo sé que tu palabra no queda vacía, Señor, mi Dios. Yo sé que tú vas a hacer que nosotros podamos seguir más adelante, Padre, mi Dios, que podamos entender. Queremos no solamente oír, sino que también hacer, Padre Santo. Gracias, Señor, mi Dios, por todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermana, muchas gracias y muchas gracias, hermanos. Que tengan una buena semana, una excelente semana, que les vaya bien y nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Bendiciones, hermana.